Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Gustaciones Literarias, un vídeo podcast donde hablar de literatura. Para aquellas personas que no me conocéis, soy Rosa San Martín y este proyecto surge de la necesidad de buscar los entresijos de la escritura en algunas novelas que voy a leer. Como no podía ser de otra manera, el primer capítulo se lo quería dedicar a Virginia Woolf. La novela que he elegido es La señora Dalloway. Cualquier novela de Virginia Woolf es un imprescindible, pero creo que esta me parece que es una novela que merece la pena leer. De alguna manera, para mí ha sido como retomar algunos de los aspectos de toda la literatura de Virginia Woolf. En esta novela evidentemente se hablan de algunos de los aspectos que a ella más le importaban, que son la bisexualidad, la locura, el suicidio, la muerte, la melancolía, la tristeza, el penar. Evidentemente nunca hay que confundir a la autora o al autor con la novela, pero sí que es cierto que de alguna manera siempre solemos dejar una parte de nosotros mismos cuando escribimos, y en este caso evidentemente era un tema que a Virginia Woolf le interesaba, y por tanto creo que es uno de los aspectos que más se ve a lo largo de toda la novela, ese paso del tiempo, ese golpear constante, y lo hace de una manera magistral. Elegí esta edición en tapadura ilustrada, publicada por Alma Clásicos Ilustrados. Tiene algunas imágenes que de alguna manera, bueno, pues acompañan todo este recorrido con la narración. Muestra muchas veces con pequeños detalles algunas de las cosas que nos va contando Virginia Woolf. Realmente acompañan, no hay una novedad, no hay nada que no esté escrito dentro de la novela, sino que simplemente son un acompañamiento, pero me parecen ilustraciones maravillosas, y creo que la edición es una edición muy cuidada, la traducción es maravillosa, y para aquellas personas que evidentemente no leemos en versión original, pues es de agradecer. Como os decía, creo que no podía ser de otra manera, y entonces por tanto empezar este primer capítulo de degustaciones literarias con La señora Dalloway, como digo, con esta edición tan preciosa. Como lectora he disfrutado muchísimo, me ha parecido interesante cómo transita por todos los aspectos más relevantes. Me gusta el tratamiento que hace de cada uno de los personajes. No hay grandes descripciones, aunque es cierto que sí que las hay en algún momento. No hay grandes descripciones, pero tú te sientes constantemente identificada, o al menos sí acompañando a cada uno de los personajes, ¿no? Evidentemente el personaje central es Clarissa Dalloway, eso lo tenemos claro, pero sí que de alguna manera alrededor de ella aparecen otros personajes que desde mi perspectiva como lectora marcan, digamos, dos momentos clave, ¿no? El pasado y el presente, y creo que en torno a esa idea de pasado y presente es sobre la que se construye toda la novela. Entonces, en el pasado están Peter Walsh y Sally, con ese espacio de alguna manera también abierto, ¿no?, que es esa casa de campo, y por el otro lado está el presente con esta señora Dalloway, su marido Richard y su hija Elizabeth. De alguna manera ese mundo que Clarissa esperaba, ¿no?, y que realmente era el que ella ansiaba en esa adolescencia, ahora visto desde el presente y con lo que ella sabe, le causa cierta tristeza, y hay mucha melancolía por el pasado. Y de hecho hay un elemento que se puede percibir si vas con mucho detalle en la lectura, pequeñas miguitas, ¿no?, que yo suelo decir que va dejando pequeños incisos, ¿no?, si hablamos desde un punto de vista literario, que tienen mucho que ver con las cartas, ¿no? Y entonces la última carta, quizá esa que nos muestra esta melancolía y esta desazón de Clarissa Dalloway. También me parece muy interesante cómo la ciudad se convierte en personaje, ¿vale? La ciudad
como un elemento vertebrador sobre el que van pasando todos los personajes. Y en ese sentido, como lectora, me ha parecido maravilloso cómo Virginia Woolf nos va pasando, nos va mostrando personaje tras personaje a través de la ciudad, ¿no? Y entonces no hay un cambio de escenario, no hay un cambio de secuencia, no hay una escena que evidentemente analizada desde, como digo, desde la escritura sí que se podría ver, pero es tan sutil, es ese irte dando la mano a partir de un espacio, vas acompañando a un personaje que te lleva a otro espacio. Por ejemplo, desde casa de la señora Dalloway vamos hacia el parque y en el parque nos encontramos con otros personajes y entonces la narración abandona al personaje 1 y pasa al personaje 2. De alguna manera esa ciudad, ese color que tiene la ciudad, esa forma de vida de la ciudad es parte, digamos, de todo el entramado de personajes, ¿no? Para mí hay, digamos, un hilo de unión que es el tiempo. Creo que es uno de los aspectos sobre los que más habla Virginia Woolf en esta novela. Me parece que lo hace desde una perspectiva de la muerte como un proceso innato a estar vivo y por tanto desde la perspectiva de que el tiempo corre y corre para todo el mundo y también tiene algunas frases magistrales en torno a este paso del tiempo y qué virtudes tiene también ese paso del tiempo. En el pasado, podríamos decir, ella echa de menos ese pasado y más que a lo mejor el tiempo, sí que de alguna manera esa inocencia adolescente, esa experiencia, ¿no? O inexperiencia adolescente que sucede, digamos, en ese espacio. Y evidentemente cuando nos trasladamos al presente, Clarissa tiene un sentimiento de alguna manera de felicidad porque cree que lo que ha conseguido era la expectativa que ella se había creado en esa adolescencia, pero de alguna manera hay algo en su interior que le remueve y que le produce cierta melancolía, cierta tristeza y cierto dolor, ¿no? Entonces el encuentro que tiene con Peter Walsh después de tanto tiempo y esa carta que de alguna manera ha ido apareciendo a lo largo de la novela, pero que realmente se hace de una forma tan sutil que no se aprecia, tiene ese colofón cuando Peter Walsh encuentra una carta de Clarissa en la que le dice una frase muy clara. Bueno, básicamente le dice que se alegra de haberlo visto, con esto tampoco os destripo nada, y en ese sentido creo que es también un hilo conductor, como también me parece que es hilo conductor la ciudad por la que transitan todos los personajes de la novela. Eso me ha parecido súper interesante cómo Virginia Woolf habla del tiempo, del paso del tiempo, a partir de cómo suenan las campanas del Big Ben, ¿no? Y eso es el paso del tiempo, ese tañer seco, como podríamos decir, incluso con sabor a hierro, ¿no? Amargo de ese paso del tiempo. Y eso me ha parecido precioso como ella lo cuenta, como sin ahondar demasiado en ese paso del tiempo, ella nos va marcando la sucesión de los acontecimientos. Muy breve, todo se mueve, toda la ciudad se mueve, hay muchos personajes que se van dando la mano unos a otros y así es como ella de alguna manera nos hace pasear por todos los personajes y por ese mundo de Clarissa Dalloway. Y me parece que eso lo hace de una forma tan magistral, tan maravillosa, ver cómo no hay diálogos o no hay casi diálogos entre los personajes, pero es toda una novela dialogada, una novela en la que tú entras dentro de los personajes, escuchas sus voces, hablas con ellos, dialogas con ellos y ellos a su vez te cuentan su historia. Cómo va pasando de un personaje a otro simplemente uniéndolos en un punto de la ciudad. Y por eso para mí la ciudad es un personaje dentro de esta novela. El tiempo es ese, digamos,
ese tañer profundo, eso que nos golpea constantemente ahí detrás y que nos hace avanzar en el tiempo. Pero la ciudad es un personaje más. Hay, bueno, muchas veces hablamos de personajes y pensamos en personajes como seres reales y personaje puede ser cualquier cosa. Y en este caso la ciudad es un personaje. Es el personaje que nos muestra el mundo que habitan nuestros protagonistas. Y cómo de alguna manera esa ciudad, ese color de la ciudad, esos escaparates son parte, digamos, del mundo y de la propia existencia de cada uno de los protagonistas, ¿no? Los espacios cerrados son muy pequeños. Hay algún momento en el que esa escenografía se abre un poco y podemos ver la casa de Clarice Dalloway o aquella casa de campo en la que pasa su adolescencia y parece un espacio un poco más amplio, pero en general los espacios, digamos, cerrados son espacios muy pequeños en los que, bueno, de alguna manera hay que centrarse en lo que les ocurre a los personajes y el movimiento, digamos, de la habitación no es tan importante, sino que en este caso el espacio resulta como secundario. En cambio, cuando salimos a la afuera, cuando salimos a la ciudad de alguna manera vemos cómo Virginia Woolf dibuja a todos los personajes a partir de la visión no tanto que ellos tienen de sí mismos, sino de la visión que los otros dan. Entonces ahí podemos recoger muchos puntos de vista. Y esto es muy interesante porque realmente el narrador es casi como un narrador externo que no está todo el tiempo, sino que entra y sale. Y eso como escritor me ha parecido muy interesante, os lo comentaré después, pero es cierto que el narrador casi que es un personaje como el resto que entra y sale. Y entonces para poder comprender cuál es la forma de entender el mundo de los protagonistas e incluso cómo los demás los ven a ellos mismos, trabaja desde la propia perspectiva en primera persona de cada uno de los protagonistas y eso creo que lo hace de una manera magistral, evidentemente como no podía ser de otra manera de la mano de Virginia Woolf, pero sí que es verdad que llama la atención cómo está construida la novela en ese sentido, cómo, no simplemente cómo vamos pasando de un personaje a otro, sino cómo va enlazando personajes unos con otros desde esa visión, digamos, de poder ver qué es lo que piensan los demás de un personaje, cómo actúan los personajes según con quién están y cuál es su comportamiento, cuál es el pensamiento interior de cada personaje y cómo se muestra después en la realidad. Y me parece muy interesante todo lo que no se dicen los personajes y que se guardan para ellos mismos, que en algunos casos Virginia Woolf lo deja patente, todo este no decir lo deja muy patente en la narración, pero en otros casos, digamos, se oculta. Y tú como lectora eres quien debe descubrir qué son esas palabras o cuáles son esas frases que no han sido dichas. La narrativa, que tiene muy poco diálogo, me parece mucho más dialogante que otras novelas que están plagadas de diálogo. En este sentido, los diálogos son justos, muy medidos, simplemente para que cobre algo de ritmo la lectura y sobre todo también para poder ver alguna, digamos, esa forma de hablar, ¿no?, que mantienen los personajes cuando se encuentran con otros. No tanto cómo son ellos mismos con ellos mismos o cómo los ven los demás, sino también cómo actúan cuando están delante de otras personas. Y eso también me ha parecido muy interesante desde un punto de vista narrativo. La ausencia de diálogo, pero sentir que toda la novela está dialogada, que en todo momento la novela te está hablando a ti como lectora y te está contando una historia y te muestra una vida detrás de cada uno de sus protagonistas y detrás de cada uno de esos momentos. Así es que creo que, bueno, desde un punto de vista lector, es una novela imprescindible que sabe narrar con una sensibilidad, con un detalle, con una delicadeza a la que, bueno, creo que aspiramos todos
y todas como escritoras, pero si lo que te apetece es degustar una buena novela, creo que, bueno, La señora Dalloway de Virginia Woolf, y ya os digo, recomiendo muchísimo esta edición en tapadura, creo que evidentemente es un acierto. Así es que bueno, desde este punto de vista, digamos, de lectora que siente que ha disfrutado de un tiempo compartido con estos personajes, bueno, pues la he disfrutado muchísimo. Pero también me gustaría hablaros de ese punto de vista como escritora, o qué es lo que me ha aportado a mí esta novela, y por eso pienso que también para otras personas que os dedicáis a la escritura puede ser interesante. Me interesa en primer lugar, digamos, ver cómo cada una de las frases, cada uno de los párrafos de las escenas están muy meditadas, se nota en la construcción, incluso las comas, el uso del punto y coma, o sea, este tan denostado punto y coma, cómo está colocado para marcar un ritmo dentro de la narración, y eso me ha parecido, digo, sublime. O sea, es que creo que es una novela que se puede leer constantemente y sobre la que podemos aprender un montón de cosas, ¿no? La forma también, digamos, esto que ya os comentaba, ¿no? De que no hay casi diálogo, pero en realidad todo el tiempo te parece estar dialogando con los personajes. O sea, desde un punto de vista narrativo me parece que es un acierto, ¿no? Y desde luego una forma para analizar, ver cómo tú sientes que todo el tiempo hay un diálogo, y realmente es todo el tiempo pensamientos y puntos de vista y explicaciones de sentimientos de los personajes, ¿no? Cómo combina el hecho de que el narrador entre y salga, que también os lo he comentado, y que sirva para marcar algunos detalles dentro de la historia, detalles tan nimios como que de repente te quitas un calcetín o porque llevas un calcetín de cada color. Eso me ha parecido sublime. O sea, introducir al narrador simplemente para dar un apunte que dentro del pensamiento del personaje no tendría ningún sentido, porque no tendría coherencia, pero que si lo introduce el narrador es como si aportara algo novedoso, algo que te saca de esa profundidad del diálogo, pero que al mismo tiempo te dice mucho de los propios personajes. Y ese uso del narrador que entra y sale, que de alguna manera es también personaje que pasea por la ciudad, creo que es muy interesante desde un punto de vista, como digo, de la escritura. Bueno, más cosas de la figura del narrador que me han llamado mucho la atención, ¿no? El narrador obviamente lo ha utilizado para describir lugares y personas y hechos cotidianos, y eso quizá, digamos, entraría más dentro de lo común, ¿no? Del uso común que nosotras solemos hacer, o que nosotros solemos hacer del narrador, ¿no? Pero la forma, insisto, la forma en que lo hace, estos párrafos en los que narra, para hablar de la ciudad o para hablar de los espacios, me parecen muy interesantes porque aportan un punto de vista, digamos, de algo que yo he sentido como propio, y que es que la ciudad es un personaje. Y entonces para mí el narrador, digamos, es la voz de esa ciudad, ¿no? Que es quien me cuenta qué es lo que ocurre en esa ciudad, cuál es el aspecto que tiene, cómo se vive en esa ciudad, qué es lo que hace la ciudad con sus vecinos, quienes pasean por cada espacio, pues cómo se mezclan algunos personajes dentro de un mismo espacio, por ejemplo en el Regent's Park o después en casa de Clarissa Dalloway, cómo algunos espacios son grandes espacios, ¿no? Pero cuando hablamos del afuera, pero cuando hablamos del dentro, los espacios son espacios menudos, que de alguna manera son tan cuadrados, o sea, desde una perspectiva narrativa, son tan cuadrados que te obligan a fijarte únicamente en los protagonistas o en las personas, ¿no?, que en ese momento están dentro de esa escenografía. Y eso me ha parecido también muy interesante, como el espacio abierto es un espacio que acoge, es un espacio de vida, también de muerte, pero de
de alguna manera hay como una proyección, ¿no? El espacio es como que te acoge, ¿no? Te habita al mismo tiempo y te abraza dentro de esa ciudad. El espacio cerrado es el espacio de lo más íntimo, esos espacios, como digo, que son muy, muy cuadrados y en los que realmente la perspectiva es una perspectiva hacia los personajes. No importa tanto cómo es la situación o qué es lo que envuelve, si ayudan a que tú sientas y puedas oler el espacio y puedas sentir el espacio, que también eso es una forma magistral de contar y que creo que muchas veces perdemos de vista cuando estamos haciendo descripciones o cuando estamos escribiendo una novela. Muchas veces no nos damos cuenta de que los espacios tienen color, tienen sonido y tienen olor, ¿no? Y eso insisto, Virginia Woolf lo hace maravillosamente y te acoge tanto en los espacios pequeños como en los espacios amplios. Otro aspecto que también me ha interesado mucho es como algunos personajes hablan de acciones que hacen otros que ya están fuera de la narración, ¿no? En este caso, sin destriparos demasiado, sería el caso de la recepción de la carta de Peter Walsh, ¿no? Y de alguna manera él imagina qué es lo que Clarissa Dalloway ha estado haciendo mientras escribe la carta, ¿no? Y dice, ya digo que no destripo mucho, dice, podía verla con lágrimas resbalándole por las mejillas, sentarse al secreter y garabatear aquellas palabras que él encontraría esperándolo. Qué delicia verte. Y lo decía de verdad. ¿Vale? Esto es pensamiento de Peter y él imagina toda esa acción y tú como lectora, bueno, puedes dejarlo así, ¿no? Y no analizar más allá, pero como escritora yo sí que pienso en esta visión, ¿no? En cómo Virginia Woolf te muestra la reacción de un personaje que realmente tú no sabes si es verdad o mentira. Es algo que imagina este protagonista. Entonces, tú te empiezas a cuestionar si realmente el otro, en este caso Clarissa, ¿no? Si Clarissa estaba haciendo esa acción de la manera en la que Peter Woolf lo cuenta, o si ella ha generado todo esto, digamos, por propio orgullo, por su forma de ser, por quedar bien. Entonces, el cuestionamiento sobre cómo son cada uno de los protagonistas a partir de este detalle tan nimio que es que Peter imagina cómo Clarissa ha escrito una carta, me parece desde un punto de vista literario, desde un punto de vista narrativo, me parece muy, muy interesante y hay dos personajes más en esta novela por los que yo he sentido muchísimo amor, he sufrido lo indecible con ellos. Son dos personajes que me parece que están muy bien dibujados, muy bien retratados y que muestran una parte muy importante, creo, de la vida de algunos protagonistas, ¿no? Son el personaje Septimus y Lucrecia. Son personajes que hablan de la enfermedad mental y hablan del suicidio, hablan de estas personas que acompañan a los enfermos y que de alguna manera bueno, se sienten incluso en algunos momentos fracasadas porque no consiguen saber o entender a su acompañante, ¿no? Como digo, son dos protagonistas con los que he sufrido muchísimo. Bueno, creo que Septimus es un personaje que te llega al corazón, que entiendes ese dolor que siente, su expectativa ante la vida, sus momentos de euforia, esa felicidad que en algunos momentos le invade y que son contrapunto de toda la amargura y de toda la tristeza que siente. Y al mismo tiempo Lucrecia o Recia, como también sale en la novela, bueno, es una joven que lucha por ser feliz, que lucha por sobrevivir, que lucha por conseguir esa expectativa de felicidad
que para ella es imprescindible, ¿no? Y cómo cómo de alguna manera ha de pelear, digamos, contra un elemento para el que ella no estaba preparada. Como os digo, que son dos de los personajes que más me han impactado, que he sufrido muchísimo, que casi me costaba cuando Virginia Woolf los dejaba para hablarme de otros personajes, bueno, pues casi que me dolía. Yo quería estar ahí con ellos y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Bueno, ya conocemos todos también la biografía de Virginia Woolf, ¿no? Bueno, de alguna manera creo que obviamente es un tema que ella iba a sacar en sus novelas. Bueno, esto ya digo que ha sido, digamos, la parte que más me ha impactado. Por comentaros así lo que más me ha llamado la atención, ¿no? o lo que más digamos, me ha removido por dentro. Y entonces los personajes de Séptimos y Lucrecia me han removido muchísimo. En algún caso, Richard, me he sentido un poco, no identificada con él, pero sí he sentido, digamos, esa pena y también he sufrido con él esa falta de expresividad que tiene, ¿no? De cada uno de los personajes podría decir alguna cosa, y evidentemente Clarissa, la señora Dalloway, ¿no? A mí me gusta mucho más llamarla Clarissa. Clarissa es un personaje que impacta, impacta desde el punto de vista, digamos, de ese paso del tiempo, de esa añoranza de la adolescencia, del pasado, de la juventud, de cómo hacerse mayor tiene también consecuencias, tiene cosas buenas, pero evidentemente tiene consecuencias, y creo que ella dibuja muy bien, y dibuja muy bien todas las dudas que tiene el personaje de Clarissa. Ya digo que para mí ha sido brutal, y de alguna manera creo que es quizá un personaje que te hace cuestionarte este paso del tiempo. Ella y Peter Walsh. Creo que son los dos personajes sobre los que realmente se trabaja ese paso del tiempo. La autora ha trabajado el paso del tiempo, y bueno, son los otros dos personajes quizá con los que yo me he sentido, digamos, más acompañada, ¿no? Con los que más he empatizado, ¿no? Esta sería la frase. Y bueno, todos los personajes están dibujados maravillosamente, pero quizá para mí estas dos parejas, ¿no? La de Lucrecia y Septimus y la de Clarissa y Peter, son, digamos, con las que yo me he sentido más identificada. Bueno, creo que Virginia Woolf es una autora a la que hay que leer, y por supuesto, ya os digo, La señora Dalloway la he disfrutado, creo que es una novela que se queda conmigo para siempre. Espero que, si no la habéis leído, pues la leáis, que en comentarios pues podamos compartir, ¿no? Lo que habéis sentido, si ya la habéis leído o si la tenéis en pendientes. Así es que bueno, os emplazo al siguiente episodio de Degustaciones Literarias. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta otra locura literaria, y espero poder seguir degustando con vosotras y con vosotros muchas novelas. Un beso muy grande y gracias siempre por estar ahí.